Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Discúlpenme, por favor, estos minutos de retraso son todo culpa mía. El tráfico de Lima no ayuda, pero gracias por estar con nosotros cerrando la semana, una semana intensa que no acaba la intensidad. Yo imaginé que el lunes sería intenso, el martes bajaría un poquito y hacia el viernes ya la cosa estaría mucho más tranquila. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que nos queda todavía en intensidad esta semana y la siguiente va a ser duro, ¿eh? Voto a voto se sigue contando. Rafael López Aliaga sigue de alguna manera metiéndole calor y carbón a una situación ya de por sí tensa. Nos quedan días por delante de tensión, así que vamos a seguir monitoreando la situación aquí en el programa también, por supuesto. Estamos con las antenas completamente desplegadas mirando el tema. Vamos a comenzar siempre con un recuerdo, ¿les parece? Yo les ofrezco un recuerdo y ustedes me regalan un like. Ese es el negocio con el que siempre comenzamos el programa. Y toda esta situación, todo este lío que ha derivado en insultos raciales, en acusaciones, en cosas imponderables, en insultos, me ha hecho nuevamente pensar en un país roto, en un país fracturado, en un país donde Lima parece una cosa y el resto del país parece otra, donde la desunión campea, y me hizo acordar a unas palabras dichas el 28 de agosto del año 2003 por el doctor Salomón Lerner Febres, el día que entregó el informe final de la Comisión de la Verdad. Este es el recuerdito que les traigo el día de hoy. Adelante. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Vivimos en el país tiempos difíciles y dolorosos, pero igualmente prometedores. Tiempos de cambio que representan un inmenso desafío para la sabiduría y la libertad de todos los peruanos. Es un tiempo de vergüenza nacional que debiera estremecernos en lo más hondo al tomar conciencia de la magnitud de lo vivido por tantos de nuestros compatriotas. Es un tiempo de verdad que debe confrontarnos con la cruda historia de crímenes que hemos vivido en las últimas décadas y que debe hacernos conscientes del significado moral del esfuerzo por rememorar lo vivido. Es tiempo de justicia, de reconocer y reparar en lo posible el sufrimiento de las víctimas y de someter a derecho a los perpetradores. Es tiempo, en fin, de reconciliación nacional que debe permitirnos recuperar con esperanza la identidad lesionada para darnos una nueva oportunidad de refundar el acuerdo social en condiciones verdaderamente democráticas. Señor presidente, el informe que presentamos a usted y por intermedio suyo a toda la nación contiene un serio y responsable esfuerzo de reflexión colectiva sobre la violencia que vivió el Perú a partir de mayo de 1980. Se ha elaborado sobre la base de 16.986 testimonios recogidos en todo el territorio nacional de la boca de miles de peruanos, hombres y mujeres en su mayoría humildes, que nos abrieron sus puertas y sus corazones, que consistieron en recordar, para instrucción de sus compatriotas, una verdad que cualquier persona quisiera olvidar, que tuvieron la valentía de señalar a responsables de graves crímenes y la entereza de compartir su dolor y también su terca esperanza de ser algún día reconocidos como peruanos por sus propios compatriotas. Las voces de peruanos anónimos, ignorados, despreciados, que se encuentran recogidas en estos miles de páginas, deben ser, son más altas y más limpias que todas aquellas voces que desde la comodidad del poder y del privilegio se han apresurado a levantarse en las últimas semanas para negar de antemano, como tantas veces ha ocurrido en nuestro país, toda credibilidad a sus testimonios y para cerrar el paso a toda corriente. Qué bestia, ¿no? Un emocionado Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad, da el discurso de entrega del informe al presidente de la República, Alejandro Toledo. Se emociona el propio Salomón Lerner, se le rompe la voz en el discurso de entrega porque está rindiendo honor a las víctimas humildes y sencillas del conflicto armado interno. Eh,
Le rinde honor y lo hace con la sencillez de esas palabras que lo emocionan tanto. ¿Y por qué he pensado en esto a raíz de lo de ahora? Porque al igual que entonces, la élite política limeña, eh, pedante, trastocada, que cree que solo Lima importa, hoy está queriendo desconocer nuevamente el voto, la voz, el derecho al sufragio, la democracia, por ejemplo, de un grupo de personas cajamarquinas, sencillas, humildes, que también tienen derecho a votar y cuyo voto para Rafael López Aliaga vale un pimiento. Y quiere anular sus votos porque los quiere para él, porque quiere que invalidemos sus votos, porque quiere que esos votos cajamarquinos no existan, porque quiere él ser el poder. La misma figura, por supuesto, lo que habla Lerner tiene que ver con el conflicto armado interno, la época del terrorismo, los años más duros de nuestra república, junto con la guerra con Chile, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viviendo ahora no guarda mucha distancia, es el mismo desprecio de la élite, ¿no es cierto? De aquellos que quieren el poder, de los que tienen el dinero, de los que quieren mandar por encima de quienes viven en la provincia, en la región, en los pueblos, en la ruralidad. Es la misma fotografía. Tú no me interesas. Y por eso tu voto me importa un bledo, porque tú eres un ignorante, un cholo, un serrano. Y yo voy a hacer ante el jurado electoral especial que tu voto y tu voz valga chingada madre, como dicen los mexicanos. Eso hemos querido recordar el día de hoy y ojalá les haya hecho sentido y si me regalan un like o un compartir o un comentario con esto, bienvenido sea. Si no están de acuerdo conmigo, por favor también háganmelo saber, que podemos discrepar en buena ley. Por Dios, que también podemos discrepar sin pelear, porque también me llegan unos comentarios de gente indignada. Oigan, podemos discrepar sin pelear. ¿De acuerdo? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, compartan el programa, anímense para que el algoritmo de YouTube se vuelva loco e interprete que este programa tiene que llegar a todos los confines de la patria y a todos los confines del universo a través de Internet. Bueno, el programa de hoy está muy bonito, así que vamos a comenzar. Les quiero plantear el tema con una canción y con un videíto, y luego les presento a mis invitadas, porque el tema está buenazo. Adelante con las imágenes. Ellos sí, ellos no, ellos no. Ellos sí, ellos no. ¡Guau! Ellos votan por Porky. Ellos no. Son amigos de Porky. Ellos no. Son blanco igual que Porky. Ellos no. Van al mismo club en Asia. Ellos no. Son del mismo colegio. Ellos no. Dirigen las mismas empresas. Ellos no. Se tapan las cochinadas. Ellos no. Todo el resto son marrones. Ellos no. Van a las mismas fiestas. Ellos no. Se casan entre ellos. Ellos no. Se creen con privilegios. Ellos no. Siempre leales a Porky. Ellos no. Le ríen el morrocoy como gran gracia. Ellos no. Van a la misma misa a lucir el traje. Ellos no. Presumen sus camionetas. Ellos no. Y siempre con Porky. Ellos no. Pero ¿por qué votan por Porky? No lo sé, no tiene sentido. No lo sé. Una élite algo despistada. No lo sé. ¿Qué cosa? No lo sé. Está claro, ¿no? El voto porquiano es del segmento AB de Lima. Y esto no es un invento mío, Ayer esta mañana, perdón, he visto un mapa del voto de Porqui y todo el país es rojo, verde, tiene varios colores, pero el voto Porqui está así en Lima metropolitana, en el segmento AB. Y yo digo, ¿por qué la clase, y es lo que quiero plantearles en el programa de hoy, ¿por qué la clase alta vota por un sujeto como Porqui? ¿Por qué no se desmarcan de un sujeto que es capaz de amenazar con violación sexual
a un presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se baja borracho de mítines. Y entonces mi hipótesis es, y la que quiero plantearle a ustedes este día y a nuestras invitadas, que no se trata de un vínculo político, sino que es cultural y simbólico, que se ligan a Porky por otro entramado. Y entonces me pregunté, y aquí quiero hablarles desde el corazón, ¿por qué yo, siendo un blancón que vive en Surco, no voto a Porky? ¿Por qué no soy porquiano? Y entonces quiero compartir una foto y explicarles por qué creo que yo no voto a Porky. ¿Les parece? Me dan 2 minutos y se los cuento. Primero les muestro una foto de mis padres y de mi hermana. Aquí todavía no había nacido mi tercer hermano. También una familia de clase media, media alta, miraflorina. Mi madre y mi padre, ahí los tienen ustedes en pantalla. Mi padre ya falleció, mi madre es una mujer estupenda y ya mayor. Mi padre, sus primos, con hacienda en Palpa, al norte de Lima. Una hacienda que Velasco, por supuesto, se llevó en la reforma agraria y los dejó en la calle. Mi padre odiaba a Velasco. En mi casa se escuchaba que Velasco era el demonio. Hombre de derecha, conservador. Mi madre, una mujer más amplia, pero también una mujer conservadora. Yo crecí en un ambiente conservador. Fui a un colegio siempre privado, un colegio jesuita, ¿no es cierto? Como mi padre nos tenía viajando por el mundo, por su carrera, por su trabajo, siempre estuve en colegio jesuita, hasta la secundaria. Luego vino el cambio, o sea, yo pude haber sido un porquista, y a los 13 años nos vamos a vivir a España. Me mandan a España. Yo creo que aquí se produce el cambio. Ahí me ven, bueno, me van a disculpar, era la época de Miami Vice, en fin, la moda no me ayudaba mucho, pero en fin, ahí está, esa es mi familia y había nacido mi hermano menor. ¿Por qué cambió la cosa? Van a ver la foto siguiente. Creo que fue por la educación, porque me sacaron de una escuela privada y me pusieron en un colegio cooperativo. Eran los años de educación socialista en España con Felipe González y me educaron en función a un pensamiento crítico y me enseñaron lo que significaba vivir en el privilegio y lo que significaba estar en un aula junto al que trabajaba, al hijo del que trabajaba en la carnicería y junto al hijo del que podía ser el dueño del banco. Y allí nos encontrábamos todos y allí teníamos que convivir y aprender a respetarnos en nuestras diferencias. Un país que toleraba las diferencias y donde todos teníamos que convivir y éramos iguales ante la ley. Mis primeras marchas contra la guerra del Golfo, por ejemplo, las viví en ese país con 15 y 16 años. Mi sentido de justicia nació allí y me lo enseñaron mis compañeros y una sociedad que además enfrentaba a ETA, el terrorismo de ETA, desde la perspectiva democrática. Yo creo que eso hizo que en mí no hubiese un porquista, porque probablemente hubiese sido un porquista. La educación cambió mi chip. Siguiente imagen, ¿hay una más? Creo que no. Ya está. Hasta bailé flamenco de adolescente y aprendí que podía haber, ¿no es cierto?, otras formas de entender el vínculo con las mujeres. El machismo que me enseñó mi padre en casa rápidamente se deconstruyó en la educación y en la convivencia de una sociedad abierta. Si me hubiese quedado en esa Lima pequeña, minúscula, habría sido porquista. Porque la educación transformó. Y bueno, luego entré a la universidad y las cosas se pusieron así. Miren ustedes. Tiene música, creo, ¿eh? Por el medio pasaje, mete lío. Por la boleta, mete lío. Por el profe que abusa, mete lío. Nunca te dejes, mete lío. Por las víctimas, mete lío. Por la brecha, mete lío. Por lo injusto, mete lío.
los de siempre. ¿Quiénes son esos? Los de arriba. Es decir, los que la manejan. Y ellos son los dueños de todo. ¿Y cómo los enfrentamos? Metiendo lío, metiendo lío, metiendo lío, metiendo lío, metiendo lío, metiendo lío, metiendo lío. Y claro, en la universidad metiendo lío. Perdonen que haya hablado tanto de mí y haya ocupado minutos de mí, que soy un microcosmos en esto, pero lo que les quería contar es que sí hay posibilidad de cambiar una mentalidad si conseguimos cambiar la educación y hacer que nuestra sociedad sea una sociedad abierta y no una sociedad que se mire el ombligo. Ya no hablo más. Quiero presentarles a mis invitadas porque queremos explicar hoy por qué la élite, por qué la B, por qué la gente blanca, por qué los distritos ricos no entienden que hay un país que está esperando que lo miren y que lo consideren tan peruano como el resto. Vamos con el dato que faltaba. Tania Pariona está con nosotros, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Tania, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Te pido disculpas por esta larga introducción, pero quería poner el contexto. Todo bien. Yo creo que cuando hablamos de estos temas que se vinculan con el racismo, el clasismo, la discriminación, además adicional el machismo, creo que tenemos que empezar mirándonos A nosotros también mismos. a nosotros Eso mismos. pensé, Tania. Y tiene que ver con, por supuesto, de nuestras propias historias, trayectorias, vivencias, testimonios, en algunos casos sumamente crudos. Yo soy Carlos Ayacuchana, quechua hablante, del distrito de Cayar, en la provincia de Víctor Fajardo. Ayacucho tiene más del 75% de población quechua hablante. Y mi historia es también de ámbito rural, comunidad, de familias que comemos mote, comemos cuy, cancha, maíz, oyuco y todo lo que produce nuestra madre tierra. Creo que hablar del racismo en el Perú es remitirnos a este legado colonial que lamentablemente el país lo ha heredado, lo reproduce y no ha terminado con ello. Este legado profundo que está enraizado en la población, que yo creo que traspasa condiciones de clase e incluso características fenotípicas, porque luego se expande. Así es. Y hay personas que aún no teniendo, color nomás, ¿no? Aún no teniendo, por decir, el color de piel blanco, actúa y reproduce en la misma línea del desprecio, de mirar al otro diferente, sin capacidad, subestimarlo o sentir que del círculo de donde proviene es superior al otro. De acuerdo. Entonces estamos en un país sí dividido, sí polarizado, es casi que un país entre las élites, ¿no? De estas élites que confluyen en el pensamiento colonial y el otro país de gente excluida, no escuchada, raciada y que no entendemos cómo la interculturalidad del que tanto hablamos teóricamente sí tiene que ver con la vida cotidiana. De acuerdo. Y la interculturalidad también tiene que ver con las asimetrías de poder, de ese poder que algunos se irrogan y creen tener porque son los mejor calificados o tienen el arquetipo de quienes deben estar en el lugar donde se deciden las políticas, de quienes pueden tomar el poder del legislativo, del ejecutivo o dentro de la administración de la justicia. Ese poder que creo que hay que repensar también en estos tiempos difíciles para el país. El poder de dónde, el poder para qué, el poder cómo. De acuerdo. Y creo que eso es relevante. Lo has planteado interesante. Tania, déjame un ratito presentar a nuestra siguiente invitada, a quien admiro profundamente. Es una de las historiadoras, creo yo, más potentes de su generación, que siempre que la escucho pone la pica en Flandes y pone los temas además en discusión. Ella es Cecilia Méndez, está en Estados Unidos y nos atiende hasta ahora. Cecilia, te agradezco muchísimo la enorme paciencia y perdóname también ese largo relato introductorio. ¿Cómo te va? Bienvenida.
Hola Carlos, hola Tania, mucho gusto de estar con Mucho ustedes gusto. y con la gente que se ha conectado. ¿Cómo introducirías el tema? La perspectiva de Tania ha sido la de mirar las historias personales también. ¿Por dónde irías tú? Siempre. Yo partiría del mismo punto de Tania en el sentido de que no podemos intentar observar nuestra realidad sin observarnos a nosotros mismos, ¿no? Es más, toda nuestra visión del mundo está moldeada por nuestras propias experiencias y por eso es que no se puede pretender que uno tenga una eh, visión del mundo completamente objetiva de nada, ¿no? Entonces, eso es un reconocimiento honesto que es un punto de partida necesario, me parece, ¿no? Sí, dime, Cecilia, Ahora, lo dime. que sigue depende de cuánto tiempo tenga en esta intervención, Dale, dale, porque te escucho, tengo te que escucho. decir, sí. Lo otro es, quiero felicitarte y también que nos haya dado, no he podido escuchar todo lo que has dicho, pero de lo que he podido, me parece, a mí me ha conmovido que pongas tu propia historia, porque se nota que no es un tema de vanidad, sino un tema de compartir justamente tu propia explicación de por qué crees que no tienes una mirada distinta que tu propia clase social, ¿no? Y lo que también me gustó mucho es que empezaras con la Comisión de la Verdad. Porque es una imagen que nos remite a 23 años atrás, en un momento clave que de alguna manera se ha ido olvidando y fue un momento clave de nuestra historia, porque fue un intento de reconciliación, de reflexión, después de una tremenda violencia que no la sufrieron todos por igual, Así que es. fue, la sufrió principalmente las personas que, como Tania bien explica, ¿no es cierto? Es una mayoría en personas quechohablantes, campesinas, que fueron una mayoría justamente en esas zonas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, el sur andino. Entonces, esas heridas que la Comisión de la Verdad intentó sanar y que no se han sanado, eh, tienen en buena base, bueno, las explicaban por muchos factores, ¿no? Porque el papel que el Estado en ese momento parece mentira, era un Estado que no podemos imaginar ahora. Después de la dictadura fujimorista surgió toda esta posibilidad, ¿no? Una esperanza en mucha gente de tener una democracia real, Mm, elecciones válidas. Y el tema eje de la Comisión de la Verdad, si tú miras las evaluaciones que hicieron, es el racismo. Claro que obviamente hay muchos factores, sí, claro. pero para mí que estuve, a pesar que vivo fuera, siempre voy al Perú, estoy enganchada con muchos proyectos con gente que cada vez se amplían más en el Perú. Y yo sentí como historiadora y dentro de mi disciplina, la historia y las ciencias sociales, que si bien el racismo es un tema que se había empezado a hablar unos años antes en escritos académicos, era la primera vez que se hacía de manera pública. Y hay que recordar que en esos tiempos también se crea el Ministerio de Cultura, en el cual uno de los ejes va a ser la lucha contra el racismo. Tienes razón. Entonces, para hacer una historia larga, un poco corta y terminar con esta primera intervención, Um, una de las grandes amenazas para los sectores privilegiados es la inminencia de la igualdad, como le estaba diciendo en la otra entrevista. Yo pienso que cuanto más mm, propuestas factibles hay para que ese otro que se desprecia tenga los mismos derechos que tú, cuanto eso esté más cerca, la reacción racista es mucho más brutal. Claro. Por eso es Mm. que nunca logramos al final superar eso, sino que más bien en los sectores que se sentían más amenazados sus privilegios se radicalizó. Eso es normal en la historia. Eso ha pasado con Obama en Estados Unidos, por eso la derecha se derechizó más. Después de Obama surgió el Tea Party, que es este republicanismo ultraconservador que llevó a Trump. Entonces, ahí discrepo un poquito con Tania en el sentido que todo lo tenemos o tenemos que remitir a la herencia colonial únicamente, porque estamos olvidando justo estos procesos más recientes donde tenemos nosotros una mayor posibilidad, una mayor responsabilidad, perdón, que de los españoles que hace 200 años se fueron. Entonces nosotros hemos creado, hemos fabricado nuestro propio racismo republicano, que es el que estamos viviendo ahora, y por eso tenemos mayor responsabilidad de luchar contra él. Mm. Interesante. Ahora, yo les planteo la siguiente premisa a ambas. Los hijos de la élite tienen acceso
a toda la posibilidad de la globalización en términos de cultura y de acceso educativo. Por lo tanto, tienen acceso a libros, tienen acceso a viajes muy temprano, a conocer experiencias norteamericanas y europeas. Es decir, tienen la posibilidad de vivir un mundo abierto, de conocer la metrópoli norteamericana, Nueva York, San Francisco, pueden viajar a Madrid, Londres. Están en los mejores colegios que este país puede ofrecer. ¿Por qué en ellos no se produce la reflexión de la injusticia que el país tiene y posee y ofrece a la mayoría de peruanos? ¿Por qué no son capaces de romper el círculo de la injusticia, Tania, Cecilia? Sí. Bueno, yo creo que hay una desconexión entre la memoria histórica de nuestros lugares de origen, así sean descendencias o ascendencias, y cuando hay esa desconexión, vivimos en el espacio y tiempo actual y no nos remitimos un poquito más al pasado, incluso de nuestras propias familias, padres, abuelos, tatarabuelos. Yo sí escucho una comunidad interesante de profesionales de esta generación que se hacen la pregunta, ¿de dónde son mis padres? Ajá. Que por qué a mí no me enseñaron el quechua, Ok. pero luego descubrí que mi abuela era del sur, de Puno y Aymara y tenía esta sabiduría. Y claro, hay algo que yo quiero retomar de lo que dijiste, Carlos, y tiene que ver con la educación. Esta calidad educativa que nos permita tener pensamiento crítico, una visión de mundo, que no, por supuesto, no basta solo nuestras experiencias familiares, entornas, sino cómo se va construyendo en relación con otras culturas, con otras sociedades. Pero esa educación que te hace mirar también tu pasado, tu memoria histórica y lo que puedes proyectar desde ahí. El derecho a ser diferentes, que no condice, no colisiona con la igualdad o la igualdad en la diversidad, todo lo contrario, ese derecho a ser diferentes, a también ver un país diverso culturalmente. Quiero recordar a la hermana Elisa Loncón, que fue presidenta de la Convención Constitucional en Chile, una hermana mapuche que asumió la presidencia, la conducción de un evento más importante en Chile el 2021. Ella tenía 2 maestrías, un doctorado, una catedrática en lingüística porque hablaba mapuche en español, en inglés, y aún teniendo todos los títulos, en Chile la raciaron, la discriminaron, la atacaron por su condición, que por qué vestía el traje mapuche, por qué se ponía la parte de su indumentaria. Se había dicho que incluso que los títulos que tenía eran falsos. Y aquí en el fondo ya no es diferencia educativa necesariamente. Aquí en el fondo es no aceptar al otro como es, Claro. no aceptar esa diversidad cultural, esa condición de origen. Y esa negación no nos permite construir una sociedad intercultural. Yo, Carlos, no quiero señalar que tengo esos títulos, pero aún habiendo ido a la universidad, habiendo esmeradome 2, 3 veces para desempeñarme mejor como profesional, en un momento como política y como ciudadana, por supuesto, Igual aún has así, recibido. yo no soy aceptada en determinados espacios. Y hay un racismo también asolapado, que no se dice, pero que se evidencia en la forma como nos relacionamos. Entonces, hay formas distintas y expresiones del racismo que cruza cotidianidad, cruza el ámbito académico también, por supuesto. ¿no? Por supuesto. Cruza el ámbito político, y el ámbito político es fuertemente. Cuando yo salí en traje tradicional, por supuesto un traje honorífico, porque en mi pueblo Por supuesto, usamos por nuestro traje supuesto. para eventos Aquí fuiste especiales. denostada. Y la cantidad de insultos que yo recibí en las plataformas de redes sociales era impresionante. Nunca jamás en mi vida me habrían insultado tanto. Y yo había estado ya en un espacio internacional, en Naciones Unidas, hablando del problema de racismo, la discriminación, las políticas públicas, llevando incluso denuncias internacionales ante el Comité del Racismo y la Discriminación por el caso de la paisana Jacinta y todo. Y tú luego te encuentras en un espacio con tus pares, teniendo la misma potestad, teniendo el mismo poder, entre comillas, y de pronto sientes que no eres aceptada. Eso creo que es lo que profundamente no hemos resuelto. Y no se resuelve solo con acceso a la educación, sino qué tipo de educación, ¿verdad? Cecilia, ¿qué piensas tú de lo que, de lo que les planteaba? Pienso que Tania tiene absolutamente toda la razón. Toda la razón.
por eso creo que, porque en el Perú es tan brutal que no tenemos que ir al porquismo. ¿No es cierto? Está dentro de las propias esferas. O sea, el porquismo, como tú lo has definido, el racismo de la clase alta es muy claro. Y yo quería decir un par de cosas, pero sí sobre eso, ¿no? Como tu pregunta y el tema de la educación. Pero quiero reafirmar lo que dice Tania, porque cuando alguien eh, viene de la zona de Ayacucho, o sea, exactamente hace lo que hace Tania, que es, quiere resaltar con dignidad públicamente las costumbres de vestir de Claro, su pueblo, claro. ¿no? Recibe la gente por decirte, la propia Universidad Católica, ¿no? Que es un lugar donde hay gente progresista, tengo muchos amigos. En esos ambientes académicos altamente educados, también lo rechaza. O dice, se disfrazó fulano mengana, ¿no? Si alguien, o sea, incluso tenemos a alguien tan educado como Vargas Llosa, diciendo de Evo Morales, se disfrazó de indio. No es indio. Increíble, ¿no? Porque hay gente que tiene derecho a vestirse como le da la gana, como un payaso y nada, no pasa nada. Y hay gente que tiene que vestirse de otra manera porque si no ofende a otros, ¿no? Entonces, o es un farsante. Entonces, lo que toca Tania me parece absoluta y totalmente crucial. Y va al tema de la autorreflexión que tú mencionabas, Carlos. Cada uno tiene que hacer un examen. Ahora, quería hablar del otro punto que es la educación, porque no hay que dejar de vista que el sistema educativo que se implanta con las políticas neoliberales, no solo en el Perú, sino en el mundo, se dedica a recortar cada vez más el pensamiento crítico, recortando cursos de historia, de Absolutamente. sociología. Y eso va antes del neoliberalismo, porque yo recuerdo que cuando entré a la Universidad Católica, que fue el año 77, o sea, soy mayor que tú. Sí, yo me acuerdo mucho que mi hermana, que había entrado el 74, llevaba cursos de realidad social peruana donde le hacían leer un mundo, no, novela latinoamericana que le hacían leer El mundo para Julius. Me acuerdo que por esos años creo que se publicó, ¿no? Novelas que, los cuentos de Julio Ramón Rivero, porque la literatura es una de las formas más Por potentes de supuesto, hacer por una supuesto. realidad, cuando es muy bien hecha, ¿no? Y estos maravillosos literatos pues, que uno tenía, que te abrían los ojos sobre tu propio entorno, en tu ciudad, etcétera. ¿Qué pasó con estos cursos? Eran obligatorios para la gente de Estudios Generales Letras. Lo sacaron. Sacaron el curso Novela Latinoamericana y sacaron el curso de Realidad Social, pero sacaron, perdón, sacaron el curso de novela latinoamericano como obligatorio, pero sacaron las prácticas de realidad social peruana. Mm, Entonces, porque en esas prácticas decían que había los jefes de práctica eran comunistas y los iban a llevar al comunismo a los estudiantes de la católica. ya. Entonces, el miedo al comunismo es anterior al neoliberalismo, pero cuando entra el neoliberalismo, lo que se convierte en política de Estado es degradar la educación. O sea, y convertir la educación no en un servicio y en un derecho, sino en un negocio. Y a eso nos ha llevado 35 años de, educación, de no educación, porque lo que hay, han proliferado muchas universidades y colegios privados como si fueran centros comerciales, y la calidad educativa ha bajado, ha bajado, ha bajado, justamente. Y no es solo del Perú, ¿ah? Y ojo, te digo que en Estados Unidos ahorita eso se ha incrementado cuanto más poder han tenido estas personas que manejan el país con una cierta visión de la sociedad y la economía, donde la educación no importa. Hace no muchos, unos años, en una cada educación, no sé si estuviste al tanto de una polémica que hubo incluso en editoriales del comercio con partidarios de estas ideas de que la educación, mucha educación, convierte a la gente en comunista y por eso no es buena la educación pública, ¿verdad? Que no es buena la educación pública porque les meten ideas, ¿no? Les meten ideas. Increíble. Entonces, creo que no se puede desligar el tema de la educación y de los problemas que tiene la gente que va a la universidad, pero ya no estudia historia. Los cursos de historia lo han eliminado. Historia Claro, es una de las disciplinas que te hace pensar. claro. Entonces, el miedo de que la gente piense está latente en el proyecto político de lo que se llamó el liberalismo y ahora no sé qué cosa es, porque está llevándonos a lo que estamos viendo en el mundo
como lo lidera Trump en este momento, ¿no? De acuerdo. O sea, los liberales se han convertido en fascistas, digamos, ¿no? Cecilia, Tania, me dicen por interno que ustedes son trending topic, que la gente está enganchadísima con el programa y hay preguntas que llegan para ustedes. Vamos a ver en pantalla qué dice. No soy yo, eres tú, les escribe y les dice. En Cusco, los turistas internacionales son personas bien respetuosas y divertidas. Los turistas nacionales, especialmente de Lima, son malcriados y actúan como si fueran superiores. ¿Qué les dice esto? Bueno, seguramente quien escribe está compartiendo lo que percibe, lo que observa. Percibe, así es. Y creo que un ejemplo que se repite este patrón tiene que ver con este influencer Cristo Rata, que se indigna en su forma propia, ¿verdad?, para descalificar a quienes no emitieron su voto en un sentido como él decide o como él supone que deberían votar, y trata de una manera no solo violenta, estereotipada, grosera a los ciudadanos. Ese nivel de superioridad que siente él sobre los votantes de ciudades o regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco, justamente alude a este nivel de superioridad si es que eres de Lima capital, claro, si es que eres de una ciudad frente a otros. Es en un sentido, no es un símil que lo que estoy haciendo, pero creo que es la demostración de cómo nuevamente no nos aceptamos como tal. Y este racismo al que todos estamos, digamos, refiriéndonos, observando y escuchando expresiones de ciudadanos, así como de candidatos que no aceptan los resultados y hoy están tejiendo narrativas de fraude, pero además rechazando y poniendo en cuestión el voto de regiones como Cajamarca y aludiendo incluso de que son zonas donde la gente no sabe llenar un acta o no sabe votar o no está apto para, digamos, ejercer su ciudadanía. Y aquí entonces hay que decir claramente, este racismo está negando ciudadanía. Así es. Este racismo que es profundo, que está enraizado en actitudes, en expresiones, en formas como nos relacionamos unos con otros, lamentablemente desconoce la realidad, la diversidad cultural que somos en este país. Y esa negación además tiene que ver con lo que tenemos que señalar categóricamente. El racismo es un delito que debe ser sancionado. Ya abogados de Ayacucho, de Puno, de Cusco han denunciado las expresiones vertidas por este streamer, Cristo Rata, porque está ofendiendo a poblaciones que tenemos una característica. Y por mucho que se disculpe después, ya la palabra está dicha. Ceci, leo este mensaje y te doy la palabra. Lo escribe Berta y dice, este programa del señor Cornejo es para entender y comprender al hermano del Perú profundo. Somos seres con los mismos derechos. Berta, no cabe duda. No cabe duda. Gracias por escribir, Berta. Ceci, te doy la palabra. Justamente la promesa del establecimiento de la República, cuando se proclama la independencia, produce un cambio importantísimo que muchas veces se ha despreciado porque a ese cambio no se le ha escuchado, que es la promesa de la igualdad jurídica, ¿no? Todos son iguales ante la ley. Obviamente, echa la ley, echa la trampa o se quiebra, pero el hecho de que existiera la ley fue bien importante porque hace algo pensable. En la sociedad colonial no era posible pensar la igualdad, porque la sociedad era jerárquica por naturaleza, incluso por más igualitaria que sea cierta prédica de la iglesia, siempre la visión era que algunos todavía no estaban listos, eran menos que otros, que había que cristianizarlos, o sea, había una idea de una sociedad jerárquica y que esa idea de la posibilidad de la igualdad de derechos surge con la República. Entonces, sí fue y potenció las demandas y movilización de un sector que antes no había tenido la posibilidad de participar. Vamos 200 años sin entender eso, por eso yo insisto que el racismo es un fenómeno más republicano que colonial, porque en la colonia
ese otro fenómeno de jerarquías y desigualdades como que inherentes en la naturaleza, que se pensaba en otros tiempos. Pero en nuestros tiempos, cuando la gente que tiene el privilegio o los privilegios en la sociedad siente amenazado su privilegio, entonces produce una diferencia que no existe en la realidad para que no llegue a ser los otros como él, en el sentido de sus derechos, que en muchos casos son, De acuerdo. bueno, derechos, pero también, o sea, como que hay gente, hay solo una parte de la gente en el Perú que debe tener derechos. Y no se piensa en ese término, se piensa en el término de privilegio. Correcto. Correcto, Ceci. Y entonces quiero hacer esa acotación de que el racismo es una reacción a la inminencia de la igualdad. Correcto, gracias, Ceci. El tiempo nos ha ganado, pero rapidito. Si quieren seguir a Cecilia Méndez y conocer más de su trabajo, miren esta foto de su libro, si lo quieren encontrar, un libro importantísimo que ha publicado ella, Violencias Fundacionales, ensayos sobre racismo, guerra y política en el Perú. Fundamental. Y si quieren conocer más la historia de Tania Pariona, miren esta foto de su pueblo, Cayara. Acuérdense de Cayara. Es una cicatriz en la historia de nuestro país. Eran campesinos y no eran terroristas, ¿eh? Y siguen buscando justicia. Nos vamos. Gracias, Cecilia Méndez. Un gran abrazo por ayudarnos a entender un Perú complejo, difícil, pero tan querido. Tania, gracias. No, gracias Un a ti, privilegio Carlos, haberte y tenido a en el programa. Cecilia también por los valiosos aportes y Por lectura supuesto. desde la mirada histórica. Un lujo, Y creo que es muy importante. Un lujo haberlas tenido. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias. Tania. Un gusto. Gracias. Nos vemos el lunes. A descansar.